El departamento de Amambay en estos momentos se encuentra en una guerra de facciones criminales brasileñas que luchan por el territorio. La muerte de Jorge Rafat habría sido el punto final al intento del empresario de frontera a las expulsiones de grupos criminales del departamento de Amambay. Varias veces habían intentado asesinarlo. Desde las penitenciarías ya los delincuentes se pronunciaron con la sentencia de muerte vía mensajes de Telegram, como en este medio habíamos adelantado. Pero Rafat tenía un ejército tras suyo, por lo que no era posible acabar con él. Días antes del atentado, se habría sellado una alianza, PCC encabezado por el brasileño Galán, quien contaba con 3 identidades distintas, entre ellas Oliver Giovanni da Silva, con la cual cayó en Pedro Juan Caballero el 24 de marzo de 2011 en un operativo de la Senat, y también el líder del Comando Vermelho. Así es como se unen ambas facciones. Tras la muerte de Rafat, empieza la nueva lucha de poder. A la fecha, el Amambay se encuentra dividido en un organigrama operacional, tráfico de drogas y armas. El Comando Vermelho se ha extendido al norte de Amambay. Ellos dominan las pistas de aterrizaje de cocaína y plantaciones de marihuana. Actualmente se encontrarían en la zona de Sargento José Félix López, ex Puenteciño, Bellavista Norte y Cruce Bellavista. La identidad de su líder aún no se conoce, aunque es manejado en el submundo delictivo. La semana pasada, aparentemente, asesinaban a capangas de la facción criminal PCC en Paraguay. En el video que hicieron circular cuando mataron a los mismos, se escuchaba a personas que hablaban en guaraní, donde los brasileños ya manifestaban desprecio a los PCC. Esa ya sería la mecha que encendió el último crimen en Pedro Juan Caballero, pero los cuerpos de las víctimas incineradas hasta ahora no aparecen. Joga, sai de longe. Sai de longe, sai daí, ó. Você vai se queimar, você vai apanhar, viu? Aí, ó, PGC aqui no Paraguai, hein, como é que é, ó. E aí, meus irmãos, quem tá na voz aqui é o irmão Tony Caltri, tudo. Olha aí, PGC Brabão, Ítalo. Desde 2004 na caminhada do PGC. Brotar no Paraguay, Ítalo, vai virar o quê? Vai virar o quê? Churrasco. La facción PCC, primer comando de capital, ocuparía el sur de Amambay, en un territorio más extenso, siempre cercano a la línea fronteriza, en el tráfico de drogas, cocaína y marihuana, así como armas. El líder Galán ya habría desplazado cultivadores y procesadores de marihuana en las zonas, así echando a paraguayos que son sacados de esas tierras con violencia. Las zonas ocupadas por ellos serían Capitambado, San Japutá, Carapaí, Cerro 21, Manta Potrero, Mariscal López, Cristino Peralta e Pejún. Pedro Juan Caballero sería el centro de operaciones comerciales de estas acciones criminales y donde se cobran sus rencillas de poder. La masacre en la discoteca sería parte de la guerra de poder, pues los brasileños asesinados, Felipe Alves, alias Filote, y su amigo, serían secretarios de Galán, hoy considerado el fantasma. El negocio que compartía con el hijo de Jarvis Pavão había sido allanado cuando asesinaron a Rafat. Desde aquel día nadie sabe nada de él, pero es temido por su conducta violenta. Amambay dividida en una guerra de facciones criminales, PCC y Vermelho, que pelean territorio. Luego de la detención de Carlos Caballero alias Capilo, presunto líder del PCC, el liderazgo cayó en Galán, pero nunca más retornó la calma a la zona. En tanto, Ponta Porá sigue cayendo droga, al igual que la Senat y la Policía Nacional ataca los focos de cultivo y distribución, por lo cual el trabajo, entre comillas, es más difícil. Y una de las facciones aspira a tomar el control. No se descarta ahora la venganza de Galán por el asesinato de su lugarteniente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. 20,5 en toda la República, 25 grados la actual temperatura en nuestra capital y el área metropolitana. Estábamos compartiendo el material de la compañera Blanca López, justamente actualizando un poquito esta suerte de guerra abiertamente declarada ya entre las dos principales facciones criminales brasileñas que están llevando a cabo su
su guerra interna en nuestro país a sangre y fuego prácticamente. Nos referimos al Comando Vermelho y al primer comando da capital. El trasfondo, prácticamente la disputa de territorios para el control del tráfico de armas, drogas, no solamente en la frontera, sino también en otros territorios de nuestro país. Nos acompaña esta noche, agradecemos su presencia, el comisario general retirado, Antonio Gamarra. Comisario, buenas noches, gracias por estar aquí en C9N. Buenas noches y a ustedes, gracias por la invitación. Bueno, estábamos viendo este material de la compañera que ilustra, digamos, este conflicto que se está arrastrando ya desde hace bastante tiempo y que adquiere ribetes cada vez más peligrosos, digamos, en el sentido de que anteriormente, por ejemplo, se decía, comisario, el Pedro Juanino te decía, por decirte, que, valga la expresión, que es una guerra entre ellos, que se maten entre ellos a nosotros no nos afecta, nosotros estamos con nuestras actividades habituales, comerciales, en fin, pero sin embargo, en esta última ocasión vimos que las balas alcanzaron no solamente a los objetivos principales, sino también hubo efectos colaterales, como se dice. Así es, pero no solamente, eso es cierto, hay un dicho común en Pedro Juan Caballero y en otras partes del país también. Sí, que la gente no se quiere meter, que es un problema entre ellos, ¿verdad? Pero siempre hay víctimas inocentes y eso ha ocurrido siempre, no solamente ahora. Solamente que en esta oportunidad ocurrió en una discoteca y hubo varios heridos aparte de esas cuatro muertes, ¿verdad? Sí. Y eso inclusive la guerra entre las dos facciones, especialmente el Comando Vermelho y el PCC, se desarrolla a lo largo y a lo ancho de la frontera, en Ciudad del Este, pero en menor proporción. Capitán Vado, en Salto de Verá, pero por supuesto que la mayor cantidad de movimientos tienen siempre en Pedro Juan Caballero. ¿Por qué Pedro Juan es un sitio, una zona estratégica? Y porque es una frontera seca. Inclusive el Paraguay o Pedro Juan Caballero tiene menos índice de criminalidad que Ponta Pona. Y muchas veces este caso, por ejemplo, es un caso de guerra entre dos facciones brasileñas que tienen su base prácticamente en Ponta Pona, pero están arreglando sus cuentas en nuestro país. Están, como se diría, levantando el índice en estadística, está sumando crímenes. Y usted sabe que el homicidio, por ejemplo, es el que se mide, con el homicidio, con la cantidad de homicidios se mide el índice de criminalidad. Entonces afecta enormemente a lo que es la seguridad de nuestro país. Sin duda. Ahora, esta guerra, este conflicto entre estas dos facciones principalmente, se acentuó a partir de la ejecución de Rafat, que era un todopoderoso en la frontera. Esa guerra ya vino arrastrándose desde ya se arrastró desde tiempo atrás. Tiempo atrás. Era una guerra invisible para la sociedad, ¿verdad? Pero que ya venía desarrollándose. Uno de los lugartenientes de Rafat fue asesinado, no sé si recuerdan, en una cancha de carreras, en Pedro Juan Caballero, con otro secretario, y fue abatido también uno de los atacantes. Y de ahí viene Lino, no recuerdo el apellido, oriundo del departamento de Paraguay. Y venían ya enfrentándose, y en estos últimos tiempos inclusive ya hubo un atentado contra Rafat. ¿Recuerda que hubo el tema del logró salvarse del vehículo blindado? Sí. Bueno, y después cambiaron de estrategia, utilizaron un vehículo que era artillado prácticamente. No, un vehículo que no era llamativo, un vehículo común que circula normalmente por la ciudad, una camioneta Toyota. Y con ese artillaron, ¿verdad?, el vehículo, y utilizaron montaron en ese vehículo el fusil .50 y con eso le mataron. De ese caso, prácticamente la investigación avanzó muy poco. En la mayoría de las cuestiones vinculadas al crimen organizado, no es muy fácil llegar a los verdaderos responsables. Es difícil porque nunca hay testigos. Nadie quiere... Y si las hay, nadie habla tampoco. Nadie habla. Y aparte de eso, corre mucho dinero.
Ahí hubo rumores de que ¿Cuánto costó la ejecución de Rafat, por ejemplo? Galán mencionó, esos son rumores, Sí. que había gastado $500.000 en el primer intento. Ajá. En el primer intento. Compraron, inclusive importaron el camión blindado, compraron las armas, a lo mejor Ese es aquel vigilaron, blindado. pagaron informantes. Sí. Y en el segundo no sabemos. Él dijo que iba inclusive poner todo el dinero que sea necesario. Ahora, ¿Galán quién es? Galán es un ciudadano brasileño, es joven. No se sabe, al menos yo no sé muy bien si responde a Jarvis Pavao, creo que no. Trabajaba con Jarvis, pero creo que Jarvis no le autorizó ese. Inclusive Rafa una vez le visitó a Jarvis para que le ayude a acabar con el Galán. Y él se abrió. Se abrió. No es mi guerra, me dijo. Ocurrió lo que ocurrió, ¿verdad? Pero Galán es una persona joven. Estaba en Paraguay, no me viene ahora el nombre verdadero, pero se manejaba acá con nombre falso, inclusive con cédula de identidad paraguaya falsa, pero se tiene su verdadera identidad. Su lugar teniente principal era Agrandado, que ahora fue abatido o asesinado. Sí. Y se habla que él estaba también en ese local y que él logró escapar, ¿verdad? Son detalles que a lo mejor no se tiene con exactitud. Ahora, pero la actividad de Galán. Y narcotráfico. Directamente. Y ahí, ustedes vieron lo que ocurrió en Ciudad del Este. Es el modus operandi del PCC. ¿Ese ataque a Prosegur? A Prosegur. Directamente. Ahí vemos la fotografía de Galán, realmente muy joven. Sí, una persona joven. Menos de 40 años que tiene antes. Bueno, esa foto yo no sé de cuándo ha de ser, pero es una persona joven. Y está todavía en la etapa de la. O sea que yo creo que debe tener menos de 30. Y se ganó su lugar en la estructura criminal, ¿no? Sí, porque en la estructura criminal también quiere decir mucho el liderazgo, el coraje, especialmente en estos temas que hay lo que en su ámbito se llama, están en guerra. Entonces hay asesinatos, le mataron entre estos grupos, entre Rafat y estos grupos fueron los que le asesinaron también a Tulú. O sea que ya se imagina el nivel de el sobrino de Fayad Yamil. Sí. Y tienen influencia en Colombia, en Bolivia, en las fronteras paraguayas, en Argentina, o sea que a nivel sudamericano. Y en Brasil sí es enorme. El hermano de Jarvis también había sido asesinado. El hermano de Jarvis fue asesinado y tengo entendido que los que le mataron ya fueron también asesinados. Inclusive se dice, yo no estoy seguro, pero son rumores, que esas dos mujeres que se fueron a pagar en la funeraria por los restos, para retirar los restos y darle sepultura, también fueron ejecutadas por ese motivo. Aquellas dos hermanas. O sea, todo se paga. Todo se paga. Le escuché hace poco a un conocido ahí de Capitán Vado, dijo, acá el que nada debe, entonces nada tiene que temer. O sea que en cuestiones de, ahí las cuestiones de traición, eso es, se paga con la vida. Se le condena a muerte y eso paga en algún momento. En algún momento se ejecuta. Ahora, me contaste que para el primer atentado se habría invertido, entre comillas, unos $500.000 contra Rafat, digo. ¿Y cuando se concretó realmente su muerte? Bueno, y eso desconocemos, pero él sí pagó $500.000 en el primero. Yo creo que habrá, a pesar de que hubo menos inversión, la camioneta Toyota habrá sido robada. El fusil .30 en el mercado negro le habrá costado algo, .50. Sí. Y yo creo que en material habrá gastado menos, pero en información, en el pago a los soldados, porque el PCC, no solamente cuando su soldado cae preso o muere o cae herido, ellos son asistidos. Hace poco tenemos el ejemplo de Ciudad del Este. Sí, era la administradora del PCC, la señora. Sí, ella era la encargada de asistirle a los que están presos, a los que están en el hospital, a los familiares, los que están en la cárcel.
O sea, una logia criminal prácticamente. Una logia criminal, tienen su estatuto propio. Al comienzo fue creado, no recuerdo en qué, pero hace poco, y en la cárcel, por presidiarios, con fines, podríamos decirlo, con fines nobles, ¿verdad? Para defenderse de la injusticia que ocurre en las cárceles. Pero después fue... Una especie de autodefensas unidas. Tipo Autodefensas Unidas de Colombia, ¿verdad? Ahora, la frontera seca es un elemento que conspira para un trabajo más eficaz de las autoridades, de los organismos de seguridad, por ejemplo, comisario. Conspiraba. Hoy en día hay buena relación, pero depende mucho de los jefes del momento. Hay jefes que son menos comunicativos, podríamos decir, y hay otros que rápidamente se hacen de amigos, por ejemplo, con los colegas de Brasil, y eso facilita mucho. Una buena comunicación con los colegas del otro país facilita totalmente. Por ejemplo, hay casos relevantes, por ejemplo, vamos a suponer, yo jefe de policía, y ocurre un caso que llama la atención pública, que todos los medios de comunicación publican y se hacen eco a nivel inclusive internacional. Entonces hay una gran presión y ahí ya empieza la colaboración. Por ejemplo, es ubicado en Paraguay, se le llama o ya trabajan coordinadamente. Se le detiene en Paraguay, se hace los trámites, se facilita. Pero entonces facilita. Esa cuestión no debería depender de la actitud, del humor del jefe policial de turno. Eso tendría que venir una bajada de línea de arriba prácticamente, desde el Poder Ejecutivo, el Ministerio del Interior. No, pero también mucha burocracia no conviene. Por supuesto que eso se hace normalmente en las reuniones del Mercosur. Antes de la reunión, antes del encuentro de los presidentes, primero se reúnen los ministros. Y antes de los ministros se reúnen, por ejemplo, en el área de seguridad se reúnen todos los jefes de policía. Y antes que se reúnan los jefes de policía se reúnen los oficiales encargados de ver esas cuestiones de comunicación. Por ejemplo, en Ciudad del Este está el comando tripartito, que tuvo una fundamental actuación en el caso del asalto a Prosegur. Esta gente tomaron por sorpresa, podríamos decir que 2 o 3 horas mantuvieron en vilo a la ciudad, pero no tuvieron un resultado final. Por más que ellos lograron escapar, al final cayeron. ¿Por qué? Porque hay una buena relación. ¿Cayeron algunos? Cayeron casi todos y murieron una gran mayoría. Y se recuperó parte del dinero. Y a lo mejor, no se sabe qué pasó del resto, a lo mejor se le cayó en el río, en el lago, habrán aprovechado o no, pero ellos salieron perdiendo. Ellos salieron perdiendo. Pero por lo menos, imagínense que ocurra todo eso y que salgan todos escapándose y que ni siquiera se tenga rastro de ellos. Eso sí sería una vergüenza. O sea, funcionó... funcionó en parte. Al menos escapó del Paraguay, pero al final se tuvo éxito con esa buena comunicación con los colegas. Esa vez, por ejemplo, se destacó mucho el trabajo de la policía brasileña, sobre todo. Esa actuación rápida, contundente, eficaz, ese despliegue. Pero esa actuación rápida se debió a una buena información también. ¿Y de dónde provenía la información? Del lado paraguayo. De este lado. De este lado. Ahí ya estaban los que tienen los contactos, ya están ahí trabajando, inclusive los policías paraguayos ahí con ellos. ¿Qué faltó a la Policía Nacional cuando eso? ¿Por qué fue sorprendida de esa manera? Usted sabe que falta personal. Falta personal. Entonces, ¿cuánto están ahora la fuerza efectiva, operativa? No sé, tendría que ser... Por un número así redondo, ¿cómo se dice? Tendría que ser 25, 26 mil más o menos. Pero de esos varios son funcionarios, personal administrativo de oficinas, personal de la parte logística. Entonces se reduce totalmente. Y aparte de eso, están varios policías, los mejores están custodiando, por ejemplo, el Congreso Nacional, el Palacio de Justicia, el Palacio de Gobierno, el Banco Central. O sea que hay una gran cantidad de personal especializado que están
como seguridad en diferentes dependencias que por ley está obligado a cubrir. Y aparte de eso, a las autoridades nacionales también. O sea, falta más efectivo. Más No es un efectivo. elemento. Falta más efectivo. Aparte de eso ocurrió un fin de semana. Sí. Eso ocurrió un fin de semana. En un día en que la mitad de la fuerza efectiva estaba de Franco. Y de esa mitad prácticamente jefes, a la ¿no? medianoche, Ajá. imagínense, estaba diezmada y mientras que se recuperaban, mientras que se llamaban, porque fue el factor sorpresa, quiere decir también. Sí. Hubo una explosión. operación. En toda la ciudad hubo disparos de aquí y allá. Y toda la gente estaba llamando desesperada de diferentes direcciones. Y Sí, inclusive, recuerdo que el sistema 911 de la zona colapsó. Y no Entonces, sabía ni qué responder a la Entonces gente. es difícil por más que había informaciones, en Ciudad del Este hay muchísimos bancos, Muchas casas de muchas cambio. financieras, muchos comercios, y la policía tiene que cubrir todo. Imagínense que se robe, Proseguro, que se robe un banco, es la misma cosa, en una novedad negativa. Aparte de eso, la gente dice, ¿por qué no se cubrió si se tenía información? ¿Por qué no se cubrió esta empresa de seguridad? Pero es una empresa de seguridad privada, ¿entiendes? No, ella sería, o sea que había prioridades. A mi parecer, yo como jefe de policía haría eso. Priorizaría también por ejemplo, los bancos que tienen menor cantidad de personas. Tienen su personal de seguridad también. Pero sin embargo, esta es una empresa que se dedica a la seguridad. Su especialidad la seguridad. Su especialidad era la seguridad. Había sido un policía ahí, destinado, el que murió. Y alguna gente empezaron a decir, estaba durmiendo, ahí fue sorprendido, pero esos son rumores. Nadie vio si estaba, a lo mejor se enfrentó con ellos y ahí le mataron. O intentó reaccionar. Estamos compartiendo imágenes del caso en un automóvil en el que se encontraba aparentemente el policía, efectivo policial, sí. ¿verdad? En su vehículo particular, digamos. Y a lo mejor también él pensando que estaba frente a una empresa de seguridad. Estaba seguro. Él se dejó estar también, ¿verdad? Y bueno, me hablaste del comando tripartito entre Brasil, Paraguay y Argentina en la zona este. Y en la zona de la Mambay tenemos otro comando bipartito, ¿verdad? Sí, hay una comisión entre la Policía Nacional del Paraguay y la Policía Federal y la Policía Civil del lado y la Policía Militar. Pero los delincuentes cruzan de un lado a otro sin mayores inconvenientes. Claro, sí, prácticamente es una misma ciudad, una sola gran ciudad. Tampoco funcionó aquella vez que se habló de declarar una suerte de estado de sitio por cierto tiempo. Es difícil. ¿Cuál es la fórmula? ¿O no hay ninguna fórmula? Es difícil. Es muy compleja la situación ahí. Que tenemos que ser expertos israelíes, colombianos, norteamericanos. No. No pasa por ahí tampoco. Si vamos por eso, no hubiera ocurrido. Los israelíes tienen sus propios problemas. Solamente que de otro tipo. Claro. Los mexicanos, en la frontera. Conste que en la frontera de México con Estados Unidos hay control más estricto, ¿verdad? Pero igual existen esos problemas. Y lo que nosotros tenemos que evitar, ahora estamos a tiempo todavía, pero es una lucha que va a ir cambiando siempre de forma. Antes, por ejemplo, eran clanes familiares que eran paraguayos y que con el correr del tiempo fueron desapareciendo, matándose, surgieron otros líderes, por ejemplo, un secretario que estaba sabiendo todas las actividades, murió el patrón y se convierte en el nuevo jefe y va ampliando después se cambia nuevamente, es otro jefe, así es. Tenemos, así como están las cosas, tenemos PCC y enfrentamiento para rato. Y cuando es difícil porque tienen mucho poder, especialmente poder económico. Y con eso se compran también Pero conciencia. ellos su base tienen en Punta Porá, no es en Pedro Juan. Por supuesto, ahí hacen también negocios. Como es una sola, como te dije, es una sola gran ciudad. Entonces, no es que quiera justificar ni quiera defenderle a los colegas que están allá, pero la situación está bien compleja. En Río de Janeiro
Y en San Pablo esta gente se hicieron de un imperio. Y el sistema de seguridad, en Brasil están los mejores profesionales. El sistema de seguridad tiene recursos y más recursos que nosotros no tenemos. Y con todo eso ellos están ahí prevaleciendo. Ahora, se señala también que en los últimos tiempos estos grupos criminales han incursionado no solamente en el tráfico de drogas, sino también ya tienen prácticamente el control de las zonas de producción, de las zonas de cultivo, y a partir de allí toda la estructura prácticamente ya están manejando. Porque anteriormente teníamos a los paraguayos cultivadores, por ejemplo, los típicos marihuaneros en determinados lugares, se solían dar las incursiones de la SENA, de la policía antinarcótica, en fin, pero ahora se sostiene con fuerza de que ya son ellos los que están en la fase inicial incluso de todo el esquema de producción y luego la distribución, el tráfico a nivel internacional. Estamos hablando de marihuana. Sí, marihuana. Pero la marihuana siempre va a haber, también. Bueno, la cocaína la traen de Bolivia. De Bolivia y de Colombia. De Colombia. Y la procesan ahí en la zona. Y la marihuana, por ejemplo, igual, pero no es eso de ahora nomás. No es que ellos ya llevaban antes, en carreta llevaban. En carreta ya. Fernandinho Villamar, había comentarios que llevaba en carreta. Y imagínense, la frontera paraguaya con Brasil, hasta San Pablo, no sé cuántos kilómetros, 1000, 2000 kilómetros. Por ahí. Bueno, y todo ese camino, ese trayecto, sin ningún problema. Hace poco, sí. Por ahora, a menudo están cayendo marihuana, pero por toneladas. Kilos y toneladas, sí. Y toneladas, ¿verdad? Y todo eso tenían un destino, Brasil. Y eso no iba a ir en doble fondo de autos. Claro, o sea, ahí también se da complicidad de las autoridades, lo que me querés decir. Claro, es un problema mundial, la corrupción es un problema mundial. Y el tema armatráfico también está vinculado al... Armatráfico, claro, sí, las armas ellos utilizan para su guerra. Sí. Ahora, entonces, realmente es preocupante, ¿verdad? Que estas cuestiones tendrían que estar también en la agenda de las futuras autoridades, por ejemplo. Sí, se tiene que tener un plan para... Se debe de, por lo menos. Se debe tener un plan para enfrentar esta situación. Es bastante compleja. Lo ideal es poner ahí gente que esté comprometida realmente con la seguridad, pero tiene que ser no solamente policías, fiscales, jueces, autoridades políticas, porque no hay mucha independencia del Poder Judicial ni del Ministerio Público también, de la parte política. Y el narcotráfico no solamente financia, sino que inclusive hay algunos que se presentan como candidatos directamente. Entonces, y todos esos estamentos dependen de la política. A propósito de candidatos, ¿cuál es el futuro de Antonio Gamarra? Fundamos un movimiento político que se llama justamente Paraguay Seguro, y su lema es justamente la seguridad en primer lugar. Y queremos presentar candidaturas para la senaduría especialmente, gobernador, candidato a diputado. Y tenemos a nivel de amigos. Y los candidatos ponen su parte. Y los candidatos nos comprometemos a apoyarnos, por ejemplo, en publicidad y hasta ahora a pulmón. Hasta ahora a pulmón. Y algunos amigos, si llegase al empresarios. Parlamento, ¿qué leyes priorizaría de modificar, cambiar? Y usted sabe que las Porque leyes... en tu época de policía siempre se cuestionaba, por ejemplo, que la mala aplicación de las leyes, que siempre le beneficia a los delincuentes, que es muy garantista. Bueno, pero yo estoy de acuerdo en que tiene que ser garantista. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si una persona inocente es procesada y no tiene ninguna garantía? No, que se sigue dando eso. Que se siga dando eso. Las leyes yo creo que están casi perfectas. En la aplicación está el tema. Hay un mínimo de margen para la interpretación,
y ahí ya hay, hay una duda y ahí ese oscila entre que va a favor o en contra. ¿Tu mayor logro como policía que recuerdas? En Alto Paraná. En Alto Paraná, una banda criminal compuesta de paraguayos y brasileños había creado por años zozobra en el Alto Paraná. Y me llamó un día el comandante de Izaza, me dijo, quiero que te vayas a Alto Paraná, dejó de solucionar los problemas de EPB, a su orden. Y entonces yo le dije, bueno, pero yo quiero llevar gente de mi confianza. Le llevé a 10 personales conmigo, que estaban trabajando conmigo en la Brigada de San Lorenzo. Nos vimos y estuvimos 1 año 3 meses. Y en 1 año 3 meses cayeron abatidos más de 30 delincuentes y más de 50 detenidos. Terminó la banda. Pero el tipo, el cabecilla era Valdecir Piñeiro. Un asesino, asaltante. Primero estaba haciendo de pirata del asfalto. Se uniformaban de policía, hacían barreras en las carreteras y robaban esos cargamentos de electrónica. Podría decir, notebooks, discos duros, y robaban en un triple eje, entra valor de hasta $1 millón. Claro. Robaban eso simulando ser policías. Después casi terminamos con eso y empezaron ya a asaltar directamente. Y después empezaron a secuestrar. Le secuestraron a Ota, ¿se acuerdan? Aquel dirigente, creo que es mormón. Sí. Estaba con su secretaria y le secuestraron a un oficial y con su novia con ellos. 4 personas. Y ellos fueron liberados, pero después ya empezaron a caer. La gente empezó a colaborar. ¿Y tu mayor frustración? ¿El PP? Y no, en el PP nosotros estábamos en pleno proceso cuando a mí me cambiaron. Ahí se necesita de mucho tiempo. Ahí no se puede decir, bueno, acá le ponemos a 1 año y fracasó. No, hay que, imagínense, este gobierno va a llevar ya 4 años y se puso ahí. Nosotros estábamos solos en nuestra época. Y ahora están la FTC, los militares, recursos. Y con todo eso, en vez de disminuir, se están fortaleciendo. Entonces, y van 4 años. Entonces, lo que yo digo es que se necesita más tiempo, que el personal tenga conocimiento, tenga experiencia, y a medida que va avanzando, que conozca el modus operandi, que conozca todo el movimiento, tiene que conocer el policía y el militar que está trabajando en esa zona. Y eso se consigue con la antigüedad en el lugar. Así mismo. Gracias, comisario. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Comisario retirado general Antonio Gamarra, con nosotros en este primer bloque. Hacemos una pausa, venimos en instantes. El alerta fue emitido por la Comisión Nacional de Valores. El sistema de inversión conocido como D9 habla de la captación de inversionistas que entregan dinero para operaciones vinculadas a las apuestas en el fútbol internacional. Esto a cambio de dinero fácil y rápido, de acuerdo a la inversión de cada emprendedor, según dice el esquema. Este esquema, presuntamente piramidal, es conocido por no ofrecer garantías. La Comisión Nacional de Valores emitió un comunicado. No hace falta que una empresa capte recursos con solo realizar la oferta pública de los títulos valores, sin estar inscrito en los registros de la Comisión Nacional de Valores, ya se configura un delito de acuerdo a la ley 1284 del mercado de valores. Y prometen, en forma garantizada, dicen ellos, ¿verdad? Prometen unos pagos, unas rentabilidades semanales de $187, que llevando a una tasa de interés anual estaría superior al 300% de interés, ¿verdad? Realmente no existen esas clases de inversiones. Se trata de una multinacional que ofrece el presunto sistema de inversión de derechos crediticios y de oferta pública, pero en Paraguay esto requiere de la autorización previa de la Comisión Nacional de Valores. Esta empresa, por ejemplo, no está registrada en el país, no está registrada en el sistema de valores, por lo tanto no está habilitada en el país.
¿Por qué se considera riesgoso este sistema piramidal? Es riesgoso porque no tenemos acá en el país un ente bancario donde están depositados los valores. Están girados en otro lado, que hasta el momento no tenemos un lugar preciso donde están los valores, pero la gente supuestamente están recibiendo todas las ofertas que se le habían ofrecido. Varios videos en internet promocionan la rentabilidad. Lo que desconocen, según el presidente de la Comisión de Valores, es que este dinero es generado por los nuevos inversionistas y no por la renta. Y bueno, la mejor publicidad para ellos es que estos inversionistas graban el momento de que están cobrando. En los esquemas piramidales, ese cobro, esa rentabilidad se da por la atracción de recursos de los siguientes inversionistas. O sea, no existe en sí esa rentabilidad. El caso ya fue puesto a conocimiento del Ministerio Público y las personas que lo promocionan podrían estar vinculadas a este delito. La empresa D9 no se encuentra registrada ni habilitada para operar en el sistema en que se ofrece, según la legislación nacional. Por eso se advierte al público inversionista. Bueno, en este segundo bloque ya tienen el tema justamente planteado. Tiene que ver con vamos a hablar de sistema de inversiones D9, que se popularizó así al menos a través de redes sociales, páginas también de internet, en fin. Esto nació en Brasil, este esquema. Se tiene un fundador y luego se extendió también hacia nuestro país, donde aparecen actualmente, al menos se maneja la cifra, unas 18.000 personas que habrían aportado parte de sus recursos para generar supuestamente ganancias. Bueno, de todo esto y más hablamos con el abogado Julio César Ferreira. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches, gracias por compartir nuestro espacio. Buenas noches, Silvio, para vos, para esta amable teleaudiencia. Te trajimos de Cordillera Paz, ¿no? Sí, efectivamente es así. Venimos de Cordillera a los efectos de promocionar una denuncia. ¿Estás como víctima? ¿Se puede hablar en esos términos? Sí, también. ¿Te consideras víctima? Me considero víctima y al mismo tiempo abogado representante de varias víctimas del caso. ¿De qué estamos hablando? O sea, ¿qué es D9? ¿Cómo nació? Bueno, D9 es un esquema piramidal, Ponzi, que al principio no quiso ser reconocido así por la gente integrante de la D9. La gente creyó en las inversiones que realizaba. Ellos prometían una ganancia de más de 50 millones de guaraníes en un año con una cuenta BIT, donde uno ingresaba con 12.105.000 guaraníes, pagando a un patrocinador. Este patrocinador se encargaba de activar una cuenta. ¿Todo se hacía por internet? Todo se hacía por internet. Activaba una cuenta a través de un correo electrónico al cual estaba asociada la cuenta, un número de teléfono. Entonces uno generaba un usuario, una contraseña e ingresaba a su cuenta. De esa cuenta iban cayendo los supuestos saldos, entre comillas, porque en realidad la empresa D9 nunca efectivizó un solo pago. Eso estamos totalmente convencidos los integrantes de la D9. Inclusive en algún momento dijeron que iban a pagar con la moneda Bitcoin. ¿Ustedes entraban como inversores? Supuestos inversores, claro. Nosotros entrábamos como inversores, entregábamos nuestro dinero a un patrocinador en un sistema multinivel y esta gente se quedaba prácticamente con el dinero porque el dinero finalmente no era remesado a su lugar de origen. ¿Pero cuál era digamos, el compromiso de esta gente, de estos terceros? Ustedes tenían que cobrar, había un capital fijo prácticamente semanal que tenían que cobrar, ¿no? Sí, efectivamente, es así. Se tenían que pagar $170 de manera semanal si uno no hacía red. O sea que si uno no hacía nada, te prometían un principio de libertad financiera. Se basaban en principios de autores internacionales, de obras de educación financiera. Mencionaban mucho a Robert Kiyosaki, por ejemplo, entre ellos, entre otros. Entonces se valían de la inocencia de la gente con la única intención de defraudar a la gente. En tu caso, ¿cómo ingresaste a este esquema? Bueno, yo fui invitado. Fui invitado por una persona, engañado, debo reconocer, ya que él mismo me prometió una ganancia de más de 50 millones de guaraníes en un año. Yo solamente debía haber ingresado 12.105.000 guaraníes. ¿Y así lo hiciste?
Efectivamente, o sea, entregué en propias manos a esta persona. Parte de tus honorarios, de tus ingresos, genuinos, ¿verdad? Obvio, claro, sí, de recursos propios estuve utilizando. Bueno, y a partir de allí me generaron una cuenta en la ¿Qué cual... es esa tarjeta que tenés en la mano? Esta es una tarjeta de débito, sí. Visa. Ahí el compañero va, ahí está. Que se denomina Sapo. ¿Sapo? Sapo. Sapo con X. En la cual la empresa prometía acreditar los fondos, pagando en Bitcoin. O sea, que es una moneda virtual. Una moneda virtual, sí. Estos pagos nunca se hicieron. ¿Vos hace cuánto entraste? Yo entré en el mes de mayo. ¿De este año? De este año, hace poco. Pero ya en el mes de mayo también se cortaron todo tipo de pagos porque al principio la gente que ingresaba, entregaba como un 10% por cada persona que ingresaba a cambio de los saldos que se transfería de cuenta a cuenta. O sea, es como un saldo que no tenía valor legal, era como te decía, un valor, ni siquiera era una moneda. Era un valor simbólico que la empresa le reconocía cierto tipo de valor, pero no tenía curso legal, no era una moneda de cambio y no se podía efectivizar. ¿Y en qué momento te percataste que esto era un engaño? Cuando tuvimos que solicitar nuestras tarjetas de débito a la Sapo Internacional, que tiene su sede en Inglaterra. Todos solicitamos, todo se hace por internet. Estas tarjetas son enviadas por una empresa de correo acelerado. Nos llega a nosotros, tiene un costo que creo que alcanza los $75 aproximadamente, que uno también va disponiendo de ese dinero. O sea, que había que pagar también por eso. Claro, aparte. Pero al final esta tarjeta no sirvió de nada. ¿Por qué? Porque la empresa nunca depositó estos fondos en la cuenta. O sea, este está saldo cero. Yo tengo saldo porque compré Bitcoin por mi cuenta. Tengo saldo porque compré Bitcoin por mi cuenta. Pero la empresa de 9 nunca me acreditó un solo Bitcoin, ni siquiera decimales de Bitcoin a mi cuenta. Y a ningún otro usuario. Me estás hablando de que la cifra asciende a más de 18.000 personas. Es lo que se maneja menos. Está en comunicación, está en contacto telefónico Néstor Arias. Acá me ponen líder de la D9. Néstor Arias, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bien, no sé si se conocen, el abogado Julio César Ferreira, hablando sobre este sistema de D9. Digamos, tu posición en este esquema, ¿cuál es? Bueno, mi posición con respecto a lo que es en sí la D9 es muy sencilla, porque cada uno de los integrantes ingresamos realmente con el riesgo de que era una plataforma digital. Yo también ingresé con ese miedo el día que ingresé, pero a mí también, como les digo, me presentaron un plan de negocio bastante rentable. No era una casa de apuestas, generaban dinero mediante el trading, y nosotros sabemos que el trading genera dinero. Entonces uno invierte en base a lo que puede llegar a generar el trading, sabiendo lo que genera el trading hoy en día. Entonces, por esas razones ingresamos en el negocio, no justamente pensando que era una pirámide ni que terminaría mal, sino más bien la posibilidad de generar ingresos de una manera automática. ¿Y qué pasó en tu caso? Bueno, yo ingresé más o menos como hace 8 o 9 meses, más o menos. Empezamos a trabajar. Yo no te voy a decir mentiras, yo trabajé con D9, publicamos mucho tiempo D9, porque la D9, a diferencia de lo que dice el abogado, realmente pagaba con Bitcoin. Y a la Bitcoin no le podemos, por ejemplo, tachar como pirámide o Ponzi, porque el Bitcoin es una criptomoneda. Entonces, el método de pago que siempre tuvo la D9 fue con el Bitcoin. ¿Qué llegó a pasar? Nosotros operábamos con tarjetas de débito, así como estaba mostrando el señor abogado, la Chapo, WIR, Expire, todos estos. Pero estos son tercerizados, estos son métodos donde uno puede recibir bitcoins. Esto no le enlaza a la compañía ni nada de eso. Y como digo, yo cobré con bitcoins, a mí la compañía me pagaba, porque me pagaba $170 cada lunes, cada $300 uno solicitaba un saque que se hacía cada 2 semanas, y la compañía una extracción, digamos. Una extracción, exactamente.
Y nosotros, nos tardaba en llegar en nuestra cartera Bitcoin, que enlazábamos, ya sea Shap o Wired o cualquiera que elijamos, nos llegaba en un plazo de 7 a 10 días el dinero correspondiente en Bitcoin. Y bueno, ¿y qué haces con esos Bitcoin después? Y bueno, el Bitcoin es una criptomoneda que hoy en día es legal en muchísimos países. Acá en Paraguay es una criptomoneda que ya está siendo utilizada en cantidad de negocios. Entonces, cuando uno le llega el dinero en Bitcoin en su tarjeta, uno se va en un cajero automático, como mostraban los videos, y extraía el dinero de esas tarjetas de débito que son internacionales. Uno puede extraer el dinero o puede hacer también transferencias de Bitcoin para realizar pagos de cualquier tipo de producto o lo que fuese. Cuando me decís, Néstor, que trabajaste estos meses con el grupo, digamos, en el esquema, ¿lo seguís haciendo, seguís captando gente o cómo es el sistema de trabajo que me comentás? Bueno, yo te comento, el sistema de trabajo nuestro no es la de ir y captar personas, o sea, no funcionamos de esa manera. Nuestro trabajo siempre fue para querer ayudar al prójimo. Realmente nosotros presentamos una plataforma multinivel que pagaba de una manera bastante buena, es atractiva a la hora de presentar este negocio por el hecho de que es rentable. El que conoce, como le digo, el trading sabe que se puede generar $170 cada lunes con una inversión de 2.000, o sea, lo que realmente al final terminaba pagando la compañía era un poco menor de lo que ellos ganaban, porque ellos estaban llevando siempre la mejor tajada. Pero con respecto a nosotros los paraguayos, $170 cada lunes es, no sé, o sea, salvaba deudas, no sé, daba pan en los hogares donde antes no había, y realmente pagó mucho tiempo de 9. Y incluso ahora lo que hizo, a diferencia de lo que dice la gente, yo les comento en base a la información que yo tengo, es que la de 9 aún no ha parado, aún no se han cortado los pagos. Ahora lo que ha hecho la compañía es rehacerse, se está volviendo a estructurar. Ellos ahora mismo cortaron la plataforma del ingreso de personas, nadie puede ingresar, nadie puede extraer dinero porque están actualizando su plataforma. Si uno ingresa, por ejemplo, en la página de D9 Club, le va a salir cuántos días quedan. Entonces, uno ingresando en eso, cuando se reinicie la plataforma, que es el 1 de agosto, todas las personas que invirtieron y no cobraron cuando llegó a tener problemas la de 9, se le estaría devolviendo su dinero, tanto como para retirar o volver a ir reinvertir, como se va a volver a rehacer la compañía. O sea, vos estás plenamente, Néstor, vos estás plenamente confiado que eso se va a concretar este 1 de agosto. Y estoy esperanzado, es que uno no puede chutar contra su olla, o sea, a mí me encantaría que esto siga porque a mucha gente y a muchísima gente realmente nos sirvió esta compañía. Y, por ejemplo, con respecto a lo que dice el abogado, yo les puedo pasar a ustedes en producción audios donde el abogado defiende el negocio y dice que no es una pirámide, porque yo sí le conozco al abogado, él es de la red y él trabajaba, él presentaba el negocio, que tampoco no venga y diga que él es un estafado cuando él estaba ahí alegando que era una compañía legal, porque yo tengo pruebas de eso, así que tampoco se hagan del inocente. Acá realmente todos somos jodidos, haya sido el primero que entró o el último que entró, todos estamos jodidos porque todos dependíamos de este ingreso. Ahora, lo que nos dijo la compañía en su comunicado oficial es que el 1 de agosto o nos devuelven la inversión a los que no recuperaron, y a los que sí recuperamos, sí ganamos, ahí debemos de volver a invertir porque se va a volver a rehacer la compañía. Ahora, entonces, Néstor, si yo te preguntara, vos invertiste estos 12 millones y algo en su momento, ¿verdad? Sí, yo invertí $1.000 realmente, yo no tenía capital en ese tiempo. Y puedo preguntarte, ¿podemos saber cuánto de efectivo, cash, dinero llegaste a retirar en este tiempo? Y en todo este tiempo, la verdad que no sabría decirte un monto exacto, pero te llega a hacer ganar por los $20.000, $30.000 tranquilamente con un trabajo más o menos decente, porque la compañía tampoco es que te daba por los $2.000 se quedaban, o sea, no es que uno iba e invertía los 12 millones y se lo quedaba uno, no, esa plata se tenía que ir más para arriba, hasta que llega a la compañía, porque cabe recalcar que había dos maneras de ingreso en la compañía. Una era con el pago de Bitcoin, que es dinero real,
y otra es efectivizando nuestro propio dinero, en nuestro extracto nosotros disponemos de un dinero que nos paga la comisiones que nos paga la compañía por las comisiones que generábamos. Bueno, vamos a ver qué ocurre el 1 de agosto entonces. Por favor, estamos todos con eso. Bueno, señor. Gracias, Néstor. De lujo, hasta luego. Bueno, Néstor Arias, confiado en el esquema y a esperar el 1 de agosto. Tengo que hacer una pausa y venimos en instante, ¿sí? Sí, ya tenemos poquísimo tiempo ya, doctor. Por un lado, vas a formalizar una denuncia penal, me decía, ¿verdad? Sí, nosotros, las personas que nos sentimos estafadas porque fuimos engañados, porque fuimos perjudicados en nuestro patrimonio. No, de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia. Creo que las personas que aún siguen esperanzadas en cobrar son personas que incurrieron en deudas, en crédito. Hay gente que ingresó a Inforcon por este sistema, hay gente que hizo préstamos en los bancos, hay gente que está desesperada. Inclusive una persona antes de esta audiencia me estaba diciendo que ya no tiene sentido su vida, está deprimida. O sea, muchos daños produjo este esquema. Pero toda esa plata, estamos hablando de 18.000 personas paraguayas al menos. ¿Dónde está al final? ¿Se fue al Brasil? ¿Quedó acá? Yo creo que la plata quedó acá. Ajá. La plata quedó acá y la plata no fue a Brasil. Por eso que justamente la empresa cortó este sistema de acreditación de estos bonos que no tienen ningún valor. Sistema, casualmente. Es una excusa que presenta la compañía. Yo creo que a partir del 1 de agosto van a haber muchas excepciones y al final se va a saber cuál es la verdadera realidad de la empresa. Yo me hago una simple pregunta. Si una empresa es seria y si una empresa es responsable, ¿por qué va a cortar la cadena de pago? O sea, ¿por qué tiene que interrumpir ese modo de pago, ya que existen personas que están dependiendo de ese ingreso? Cuando una empresa es seria, cumple la promesa y no se da cuenta después de la activación digamos, de la plataforma, de que la plataforma no estaba en condiciones. ¿Un esquema similar de Madoff? Es completamente eso. O sea, no es más que eso. Son sistemas diseñados para defraudar a la gente. ¿Cuáles son los tipos penales que vamos a nosotros vamos a denunciar fraude, la D9 no tributó en Paraguay, vamos a denunciar estafa por el engaño, por el daño patrimonial y por el beneficio de terceros en este esquema. Vamos a denunciar una promoción fraudulenta de inversiones, una asociación criminal, entre otros hechos punibles. Bueno, gracias, doctor, por el tiempo. A las órdenes, cuando guste. Bueno, agradecemos la presencia de Julio César Ferreira, abogado, sobre este polémico caso D9. Cerramos puntos de vista. Buenas noches.